Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, más relajado. ¿Un poco más relajado? Bueno, pero nos estamos exigiendo mucho, me parece. Usted dice después del debut copero que tuvieron. Después del el día debut de ayer. copero, claro. Bien, Antes íbamos a Brasil y Sí. te decían que ibas a jugar con el Fluminense en Maracaná Sí. y un empate lo celebrabas. Sí, tampoco que Fluminense tiene tantas tradiciones internacionales, ¿no? Pero bueno. No, pero es un grande en Río de Janeiro, en cuanto a Fluminense nombre, y en cuanto a Flamengo. gente. Ha ganado muy poco internacionalmente. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, está bien. Sí, es más equipo que el de Strongest, pero... Sí, un poquito más. Lo que pasa es que la altura de La Paz, vio, siempre es más complicado. Es complicadísimo. Hacía 51 años que no se ganaba, que no ganaba Boca en la por altura de La Paz. eso. Yo salí a la calle y dije, debe haber caravana, me puse ahí, no, todavía no. No lo había por las restricciones, Pablo. Pero estábamos todos en línea, online, festejando ese valioso triunfo en la apertura de la Copa. Es así. Bueno, lo que va a ser... Sigue bien, digamos, el tema pito, arbitraje, todo en orden, ¿no? Sí, ayer creo que nos favoreció. Era penal, ¿no? El del Fluminense. Sí, los dos eran penales. El que le cobraron a River, Claro, penal y sonso, pero el otro también me parece pero el que otro, fue penal, ¿no? el otro sí. Pero bueno, puede pasar. Errores arbitrales. Puede pasar. Ya nos benefician No hasta va. en el Maracaná, fíjate. Imagínese, no va a hablar de eso, ¿no? ¿O sí? No, como vamos quiera, como quiera. Vamos a evitar. Vamos a hablar de algo que la verdad nos va a sacar muchas menos sonrisas y tiene que ver con el contexto inflacionario y sobre todo cuánto le cuesta a una familia hoy en la Argentina no ser pobre. Sí. Eh, Una suba altísima, Pablo. Una suba muy alta, pero además que termina referenciando esto de lo que hemos hablado mucho. El poder adquisitivo ha perdido mucho peso en los últimos años en la Argentina. Bueno, ayer, Pablo, déjame, Sí. Lo hablábamos con Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA, cuando yo le consultaba por cómo podía ser que la carne tenga un precio inaccesible, que sea prohibitiva para la mesa de los argentinos. Y él comentaba esto, es decir, bueno, la carne tiene un precio que si la vemos a nivel internacional no es tan alto. Lo que se ha deprimido muchísimo es el peso argentino y el bolsillo del argentino. Sí, es una mirada parcial, ¿no? Porque nosotros vivimos en Argentina. Entonces, la lógica es que también los precios estén de acuerdo con lo que sucede hoy en el país, sobre todo aquello que se produce en el país. Sí. Hay cuestiones que tienen que ver una impronta externa donde no tenés Está margen. bien, pero cuando vos antes, con lo Sí. que vos ganabas, comprabas 1 kilo de carne y hoy con lo que vos ganás no comprás 100 gramos, es decir, el que no Sí, siguió el claro. crecimiento fue el salario. Ha perdido el salario, pero Exacto. también hay productos que, como se exportan, tratan Sí. de conservar valores de exportación. Sí, Y- allí están las dos miradas, ¿viste? y claro, y ahí tenés- el que se pone de decir, no, la exportación no tiene incidencia en el precio nacional, y está el otro que dice, no, sí, porque ustedes la están vendiendo a aquel precio y quieren vender a nivel exportación lo que venden aquí en Argentina. Bueno. Por eso es que a veces surgen medidas que yo creo que no son muy efectivas, No, la de los controles. regulación de exportaciones y demás, para poner un freno, porque en realidad los precios siguen subiendo. Y de esto que queríamos también, lo incorporamos a este informe. No nos quedamos solo con el dato de cuánto sale hoy no ser pobre en la Argentina, sino las medidas que ha anunciado el gobierno. Y si querés, ayúdame a interpretar, porque muchas de estas medidas no son novedosas y realmente han sido efectivas para controlar la inflación en la Argentina. Pero vamos a verlo en detalle. Vamos. Una familia requirió en marzo 60.874 pesos para no ser pobre. ¿Cómo se compone esto? 2 adultos y 2 menores, 2 niños. Esta es la composición que hace el INDEC. Cuando 4 personas viven en el hogar, todos los ingresos tienen que superar los 60.000 pesos para no ser pobre y los 25.685 pesos para no ser indigente. La canasta básica alimentaria subió un 4,5% respecto de febrero. Es un aumento muy fuerte, muy fuerte. Estamos hablando de los alimentos. Mientras que la canasta básica total subió un 5%. El Ministerio de Desarrollo Productivo había anunciado medidas que lo que buscan es contener la suba de precios, sobre todo en el sector alimenticio, insistimos, porque acá es donde golpea fuertemente la pobreza. Cuando te aumentan los alimentos, que es donde vos destinás la mayor cantidad de recursos, te encontrás con ese riesgo en el que comenzás a recaer sobre la pobreza que ya afecta a más del 40% de los argentinos.
Y también lo que buscan estas medidas es garantizar el abastecimiento de mercancías, insumos y bienes industriales. Las medidas que se conocieron fueron tras este pico inflacionario de marzo, que alcanzó el 4,8% de la inflación. Altísimo. Estamos hablando de números que hoy ocupan casi el 40% de lo que se esperaba para todo el año, aunque ha pasado apenas un trimestre. Hemos transcurrido apenas un trimestre de este 2021. Hubo un aumento del precio internacional de los alimentos, es verdad, del 30% en dólares desde septiembre del 2020. En todo el mundo han aumentado los alimentos. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda a partir sobre todo de algunas dificultades que tienen países centrales de poder producir esos alimentos. Pensemos, por ejemplo, en China, que tuvo unas dificultades por el coronavirus, pero que sigue teniendo una alta demanda. De hecho, tiene un crecimiento económico, por ejemplo, China, y demanda los alimentos de la Argentina. Pero a nivel local, según la estimación que hace el Gobierno Nacional, se han sumado maniobras especulativas, es decir, lo dijo el ministro de Economía Guzmán, hay una expectativa inflacionaria que él considera que es mayor a lo que realmente sucede. Entonces, ¿qué pasa? Algunos industriales, productores, supermercadistas y demás, aumentan por las dudas. Y muchas veces esa expectativa es la que te marca, ¿no? Más allá pero de la claro, realidad. pero si te aumenta por las dudas y esto te impacta, en realidad lo que vos medís cuando vas al supermercado es lo que te sale comprar la leche o la yerba. Sí. Entonces, eso que aparece como una expectativa, en realidad es una lógica que se impone en el precio de los alimentos. Es la especulación. A veces se aumenta por demás y a veces se retiene el producto. Y a veces se retiene el producto. Entonces decís, bueno, está bien, no me dejan aumentar, falta. ¿Cómo que falta? Sí, falta el producto, entonces vos vas y no te encontrás yerba y cuando aparece la yerba te aparece con el 15 o el 20% de aumento. Y otro elemento que han anunciado desde el Ministerio es una evasión fiscal sobre los precios en el mercado interno en los últimos meses. ¿A qué apunta el gobierno? A ver, acá vemos las medidas. Sí. Abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles. A mí me parece que ese sistema duró muy poco, por lo menos en el interior. No sabemos cómo sucede en Buenos Aires. A lo mejor en Buenos Aires todavía se puede encontrar. Cuando uno va a los supermercados en el interior es muy difícil acceder a esa carne a precios accesibles. Por lo cual aquí tenemos el primer dilema, digamos. Apareció muy poco tiempo. Sí. Hoy vos vas al súper y la carne, el kilo de carne está arriba de 800, 900 pesos. Aquel precio de 300, 400 pesos, hoy no se consigue. No lo encontrás. Hoy no lo encontrás. Fortalecimiento en el acceso a alimentos. Volvemos a la trama anterior. Fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas. A precios mayoristas, vos vas al súper, no encontrás. No. A precios mayoristas, digamos, que no haya... que no esté el monto que exige el supermercado o el mercadito, la verdad que es muy difícil. Diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos. Bueno, esta es una zona más gris. ¿Por qué? Porque muchas veces las primeras marcas son dueñas de la segunda y de la tercera marca. Exacto. Entonces, es más una estrategia de esa primera marca que de la que puede hacer el usuario o el consumidor. Acá muchas veces nos quedamos en la letra, ¿no? Y lo que es ley de góndola, la posibilidad de pequeñas producciones, de las economías regionales, pero después es muy difícil de implementar. Es muy complicado. De encontrarlo. El otro elemento, volvemos a la trama, el otro elemento es mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de las normas vigentes. Bueno. Yo no sé si esto sucede en Buenos Aires. A lo mejor en Buenos Aires sucede, Mariano. Sí. En el interior es muy difícil encontrar permanentes controles de los precios. Yo creo que sucede. Sucede, si se quiere, televisivamente un par de días. Claro. Como para dar un impacto, como para mostrar y después... Porque, a ver, estamos en una situación que es muy similar al tema de las fiestas clandestinas o las reuniones familiares. Es imposible controlar todos los supermercados, todas las góndolas, todos los almacenes para ver si se cumple o no se cumple. Es muy difícil de llevar a cabo eso. Por eso, cuando uno revisa cuál es el contexto y las medidas que se han ejecutado, la verdad es que genera mucho escepticismo de que se puedan dar esta baja en la inflación. ¿Cuál es el otro aspecto que el Gobierno Nacional trata de poner en práctica de aquí, sobre todo a las elecciones de noviembre? Mantener congelado el dólar. Sí. El dólar está pisado, no se mueve. Hay un control sobre el dólar y no parecen haber maniobras especulativas que puedan o hayan podido modificar, por lo menos en las últimas semanas, esta realidad.
y mantener congeladas las tarifas. Sí. En esos dos ejes el gobierno tiene un instrumento en el que puede aplicar directamente. No te dan aumento de tarifas, no te permite modificar el dólar, ahí tenés un argumento. Ahora, hace ya varias semanas que el dólar está pisado y los aumentos siguen. Por lo cual, no sé si esto tiene que ver solamente con la expectativa inflacionaria o bien porque más allá de la influencia o no del dólar, porque en muchos aspectos esto genera también muchas dudas sobre si realmente no sé, por ejemplo te dicen, está bien, el arroz lo producís acá, pero el envasado... Bueno, el tema de los combustibles lo traes de afuera. El tema del combustible ahora está puesto allí, ¿no? Sí, el tema del combustible como un impacta factor mucho. de aumento a lo que es alimentos. Por eso digo, en este contexto, hoy es difícil de descifrar si realmente se va a poder generar un control de la inflación. Lo cierto es que, sea por la expectativa inflacionaria, sea por la especulación, sea por la concentración o por cualquier otro motivo que uno pueda incorporar, porque hoy ya no se habla de una única razón, se habla de múltiples razones. Por ejemplo, es muy difícil aplicar esto a la cuestión de los salarios, porque las paritarias no están cerradas, porque los salarios están por debajo de la inflación sigue aumentando. ¿Te acuerdas que era uno de los argumentos? Decía, bueno, pero si te aumentan los salarios, aumenta la inflación. Bueno, si vos disponés más dinero en la calle, generás más inflación. Hoy es difícil esto de aplicar. Bueno, en este contexto es difícil de saber si antes de fin de año habrá un control real inflacionario en la Argentina. Seguimos viendo algunos datos, Pablo. Dale. El gobierno también trabaja en una modificación para el relanzamiento del programa de precios máximos que vence a mitad del mes próximo. Otro elemento que genera duda, esto de los precios máximos. ¿Por qué? Porque te aparece un precio máximo de un producto y la empresa te larga otro producto con otra marca, o ¿qué sucede? O te ponen el mismo producto, pero en vez de 1 kilo son 900 gramos y aparece en el mismo valor, pero vos estás comprando menos. Por lo cual, ante cada medida del gobierno también aparecen las estrategias de los empresarios. Y por estas horas también la propuesta oficial es elaborar una canasta de 120 productos a precios populares que quedarían congelados por 6 meses. Es una propuesta que se daría a conocer en las próximas semanas o en los próximos días, que hablan de 120 productos congelados por 6 meses. Mira, si uno lo comparara con lo que sucede, por ejemplo, con los productos electrónicos, viste que hay un acuerdo, cuando se anunciaron estas medidas la semana pasada, para sostener durante 6 meses los productos electrónicos. Hablamos de celulares, computadoras, televisores. ¿Qué ha pasado? Bueno, antes de que se ponga en práctica la medida, hubo un aumento. Ya están denunciando que subieron un 15%. ¿Sí? Entonces, el aumento te lo aplican y después se sostiene durante 6 meses. Es difícil. La Secretaría de Comercio Interior renovó hasta julio próximo el programa Precios Cuidados, que los precios cuidados sí se ven. Lo que pasa es que al no haber control, ¿qué sucede? Por ejemplo, vos tenés 5 lavandinas y la de los precios cuidados te la ponen bien abajo en la parte de abajo. Sí, es muy difícil de encontrarla, de verla. Efectivamente, porque esto también tiene que ver con las estrategias. Bueno, los precios cuidados son una canasta de productos representativos del consumo masivo local. En esta radiografía, en esta batería de medidas que algunas se han aplicado, otras se van a aplicar, entre las que están en análisis y las que ya han sido anunciadas, vemos que algunas han sido efectivas por un tiempo, otras fueron efectivas en otro momento. Los precios cuidados en algún momento fueron efectivos. Me parece que han perdido esa... a lo mejor porque falta un mayor control, habrá que ver, pero hoy no tienen la misma impronta que tenían hace 6, 7 años. A lo mejor porque ante la reiteración de una medida también aparecen otras estrategias empresarias para tratar de eludirlas. Lo cierto es que estamos en números de la inflación que realmente asustan y cada vez que sube la inflación aumenta la pobreza. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande. Buen fin de semana, el lunes. Que la pase bien. Chau, chau. Chau.